Novedades sobre las intenciones de Elon Musk con Twitter. Era lo que les anunciábamos antes de la publicidad y vamos a ver ya cuáles son las últimas horas al respecto. Continúa ese tira y afloja entre Elon Musk y Twitter después de que el magnate anunciara pues que el proceso de compra estaba en suspenso temporal ante la sospecha de que Twitter cuenta con más cuentas falsas de las que dice. Una investigación ha demostrado que la cifra de cuentas falsas que indica Elon Musk es acertada y también ha sacado a relucir, atención a este dato, cuántas cuentas falsas siguen a Elon Musk. Marta Isser, hola de nuevo. No sé si le va a salir el tiro mal a Elon Musk con todo esto. Pues parece que no, Raquel, parece que todo lo contrario, porque podrían confirmarse sus sospechas. Recordemos, Twitter en estos momentos sostiene que el 5% del total de sus usuarios son cuentas falsas. Y Elon Musk dice que esa cifra es falsa y apunta a un 20%. Un estudio ha demostrado que la estimación de Elon Musk sería muy aproximada a la realidad. Vayamos por partes y veamos primero este tuit que lanzaba el CEO de Tesla. Elon Musk calificaba de interesante una publicación que dice que la mitad de los seguidores de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, son falsos. Ante esa publicación, Elon Musk decía, esto es interesante, una cifra que hacía que el CEO de Tesla empezara a echar cuentas y la conclusión es que no le salen los mismos cálculos que a Twitter. Veamos el siguiente tuit. En él vemos cómo, según Musk, la cifra de los seguidores falsos de Biden sería 10 veces ese 5% que indica Twitter. Y dice que en su caso personal, recordemos, Elon Musk tiene más de 90 millones de seguidores en Twitter, de las cuentas que le siguen a él, él dice que la cantidad de cuentas falsas sería el equivalente a 14 veces ese 5% que confirma el CEO de Twitter, Parag Agrawal. ¿Qué hay de cierto en esos cálculos que lanza Elon Musk? Bien, pues dos plataformas de investigación de audiencias han unido fuerzas para analizar datos de cuentas activas y no activas. Estas plataformas son SparkToro y FollowerWonk, que han analizado en torno a unas 44.000 cuentas públicas de Twitter activas en los últimos 90 días y han sido seleccionadas al azar de un total de los más de 130 millones de perfiles públicos activos con los que cuenta la red social. Veamos el siguiente gráfico en el que tenemos los principales datos de esa investigación. Según este gráfico, ese análisis de las 44.000 cuentas indica que el 19,4%, es decir, una cifra muy cercana al 20% que apunta Elon Musk, serían cuentas falsas o de spam, según la definición conservadora que han hecho estas dos plataformas de lo que supone una cuenta falsa, ¿no? Es decir, ellos han hecho una selección de cuáles serían las características que formarían parte de lo que conocemos como una cuenta falsa o una cuenta de spam, y estas son las cifras que a ellos les da como resultado. Es decir, que la cifra que han hallado estas dos plataformas podría ser más baja de la realidad, porque en esos baremos que ellos han incluido para hacer el análisis podría haber quedado fuera pues otras cuentas falsas que nos han contabilizado por el ajuste de esos parámetros. Ese 19,42% es casi 4 veces la estimación de Twitter del 5%, según las cifras que aportaba la propia compañía en los resultados del cuarto trimestre de 2021. Pero aparte de esa cifra, en el gráfico podemos ver otros números también relevantes en el gráfico. Por un lado, tenemos las 500.000 cuentas analizadas, es decir, medio millón por SparkToro, una de estas dos plataformas de investigación que ha estado analizando durante los últimos 3 años y medio. Según ese análisis de medio millón de cuentas, un 22,35% de esos usuarios serían falsos. Pero la investigación también ha analizado el perfil de Twitter y en concreto ha seleccionado al azar 100 cuentas de los seguidores del perfil oficial de la red social. ¿Por qué? Pues porque Elon Musk dijo recientemente que su equipo analizaría una muestra aleatoria de un centenar de seguidores de Twitter para demostrar que ese 5% que defiende la compañía es falso. Y de hecho, Elon Musk, a través de un tuit, recordemos, Twitter es su red social favorita, invitaba a otros a que hicieran lo mismo. Bueno, pues estas dos plataformas también lo han hecho y han descubierto que un 16% de ese centenar de seguidores de Twitter es falso. Pero ahora pasamos al perfil de Elon Musk.
La cifra relevante es la de la columna rosa que vemos en el gráfico, la que tiene en cuenta el total de sus seguidores, que recordemos son más de 90 millones. En este caso, la cifra de cuentas falsas que siguen a Elon Musk ascienden, atención, al 70%. Y es que según estas dos plataformas de análisis, se trata de una cifra pues, que evidentemente llama mucho la atención, es una cifra mucho más elevada que la media del total de Twitter, que apuntaría a ese 19,4%, y es un dato de todas formas que las dos plataformas indican que, aunque puede llamar la atención, no sorprende por varios motivos. Por un lado, que Elon Musk cuenta con más de 90 millones de seguidores y las cuentas muy grandes tienden a tener más seguidores falsos. También hay que tener en cuenta que las cuentas que reciben gran cobertura de prensa o gran interés, como sería el caso de Elon Musk, siempre tan polémico, tienden a atraer más seguidores falsos que otras cuentas, y también que Twitter recomienda a este tipo de perfiles con tantos seguidores como es el caso de Elon Musk, y eso también favorece a que le sigan muchos más perfiles falsos. Son unas cifras, Raquel, que desde luego son reveladoras, mientras Twitter sigue sin revelar cuáles son los parámetros que sigue para calcular ese 5% que mantiene y sostiene que en realidad sería el cómputo total de las cuentas falsas del total de seguidores. De todas formas, ya empiezan a haber, a surgir muchas voces que alertan de que el verdadero problema de Elon Musk con Twitter no es tanto esa cifra de perfiles falsos, si es un 5 o es un 20%, sino la fuerte deuda que tiene Twitter a sus espaldas, una deuda de 13.000 millones de dólares que supone una carga fuerte, una carga notable, y que quizás Elon Musk no esté dispuesto a soportar. De todas formas, que cada uno saque sus conclusiones. El estudio con los parámetros oficiales se puede consultar en los propios perfiles de las dos plataformas de análisis, y ahí tenemos el desglose de cuáles han sido detalladamente los pasos que han seguido para arrojar esas cuentas. Lo que no tenemos son pues los parámetros que sigue en este caso Twitter. Gracias, Marta. Vamos a ver qué